Hola, soy Mario Maldonado, bienvenidos al Noticeo. Hoy es jueves 8 de febrero y aquí le presento la información más importante de las finanzas, la economía y los negocios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un último paquete de reformas constitucionales y legales, con lo que busca desaparecer las modificaciones hechas por otros gobiernos y proteger lo realizado durante su administración. Esto fue lo que anunció. Doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares. Fue así como el presidente dio a conocer 20 iniciativas enfocadas en modificar el sistema político electoral, reformas de impacto económico y social como la de las pensiones, el salario mínimo, las becas del bienestar, los programas sociales, el campo. ¿De qué se trata todo este paquete de propuestas? Aquí le cuento más. Y las iniciativas presentadas buscan reconocer a los pueblos indígenas, reafirmar el derecho a las pensiones de adultos mayores y a personas con discapacidad, garantizar la entrega de becas a estudiantes de todos los niveles educativos, así como promover la elección de jueces, magistrados, ministros a través del voto popular, entre otras iniciativas. De estas reformas, las que causaron más debate fueron las relacionadas con el sistema de pensiones, las AFORES, cómo van a pensionarse los trabajadores mexicanos con el 100% o no de su último salario, también las relacionadas con el salario mínimo, el sector energético, la desaparición de los organismos autónomos y algunas más. Sobre el tema de las pensiones, la iniciativa busca revertir las reformas de 1997 y del 2008 implementadas por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario, aunque ya en el detalle lo que quiere el presidente o lo que propone es que se pensionen con un promedio de 16,700 pesos, que es el promedio de las pensiones que tienen los trabajadores que se jubilan en el IMSS. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón. Sobre la reforma de hidrocarburos, digo que se pretende prohibir la extracción mediante el fracking y no dar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Respecto al salario mínimo, se busca que aumente al menos la inflación cada año, además de garantizar las percepciones de maestros y policías, que estas no sean menores al promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social. También se propuso eliminar todas las dependencias y organismos autónomos a los que el presidente ha calificado como onerosos, elitistas, así lo dijo el presidente. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos. Además, se busca devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, de empresa paraestatal, en beneficio de los consumidores y del interés nacional. Eso dice el presidente, porque este criterio se perdió durante los gobiernos neoliberales. Y tras la presentación de las iniciativas, la Secretaría de Gobernación a cargo de Luisa María Alcalde fue la encargada de enviar los documentos a la Cámara de Diputados. La funcionaria aseguró que están trabajando para garantizar los derechos de la población y retomar el sentido social de la Constitución de 1917. Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México, y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917.
Y por supuesto que hubo reacciones a estas iniciativas del presidente López Obrador. Después de la presentación del paquete de reformas, la oposición expuso su malestar al señalar que se ponen en riesgo la estabilidad de la democracia del país, que hay un daño institucional, un retroceso democrático, según muchas de las iniciativas que propuso el presidente López Obrador. La Asociación Mexicana de Afores dijo que comparte el objetivo de mejorar las pensiones de los trabajadores y le dio la bienvenida al proyecto presentado por el presidente. Sin embargo, recalcó que la propuesta deberá ser analizada a profundidad en los próximos días. Por su parte, el INE mencionó que respeta las facultades del Poder Ejecutivo para presentar iniciativas de reforma a la Constitución, en este caso de una reforma electoral, y aseguró que la propuesta en este tema no afectará el desarrollo de las elecciones del próximo 2 de junio. Y mientras todo esto pasaba en el Día de la Constitución en Palacio Nacional, en Querétaro, en la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución mexicana, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue en representación de Norma Piña, quien tampoco acudió a Querétaro, como no lo hizo el presidente López Obrador, a esta celebración en este estado de la República. Bueno, el ministro Pérez Dayán llamó a que se respete la Carta Magna y aseguró que no hay ningún poder por encima de la Constitución. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de las 20 reformas que propuso el presidente López Obrador? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de estas 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales? El trasfondo es político electoral. El presidente López Obrador quiere ganar votos, quiere ayudarle a la campaña de Claudia Sheinbaum a que gane la elección presidencial, pero de una manera abrumadora, que ganen también el Congreso, las mayorías, la mayoría calificada que les permita modificar la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque la idea, la ruta de los legisladores es que estas reformas que muy probablemente no van a pasar en esta legislatura, que además estamos a 4 meses de unas elecciones presidenciales en 9 gubernaturas, van a renovarse congresos locales en prácticamente todo el país, el Congreso Federal, Cámara de Diputados y el Senado. Más de 20,000 cargos van a votarse el próximo 2 de junio y el presidente López Obrador manda 20 reformas constitucionales y legales a 4 meses de las elecciones y a 8 meses de que deje la presidencia de la República. Por supuesto que hay un trasfondo más bien electorero, porque lo que van a hacer los diputados y senadores de Morena es ir a socializar, como ellos dicen, todas estas reformas que le hablan prácticamente a todos los mexicanos, a los que tienen una Afore, a los campesinos, a los maestros, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los desempleados, a los jóvenes. Todas las reformas tienen de alguna manera que ver con alguno de estos sectores que ya mencioné. Es decir, la idea de socializarlos en los 32 entidades de la República Mexicana, en los 300 distritos electorales donde la gente va a ir a votar, es para pedirles ese voto. Si no pasan en el pleno de la Cámara de Diputados, que es a donde se van a mandar o se enviaron todas estas iniciativas de reforma, ¿qué va a suceder? Pues que se van a quedar ahí en las comisiones después de haber hecho parlamentos abiertos, después de haber hecho consultas, porque eso es lo que pretenden hacer los diputados y senadores de Morena, consultas para ver si echan a andar o no esos planes de renovar la Constitución. Si no pasan, como todo indica que no van a pasar en esta legislatura, porque no tiene el gobierno a través de Morena y sus partidos aliados la mayoría calificada, las 2/3 partes del Congreso para poder pasar este tipo de reformas, y ya la oposición dijo que no le van a entrar porque, por ejemplo, la de pensiones que sí querían apoyar, quieren cancelar los organismos autónomos y quieren utilizar los fideicomisos del Poder Judicial. Eso es prácticamente un no va a pasar, pero lo que sí ofrecen son, si votan por los diputados y los senadores de Morena a nivel federal, puede que sí pasen estas reformas. Y qué mejor que aumentar todos los programas sociales, el dinero de las pensiones y muchas otras cosas que se están proponiendo en estas reformas. Ese es el verdadero trasfondo electoral
que no pasen en este gobierno, pero dejarle la chamba y la tarea al próximo gobierno, que el presidente asegura que va a ser Claudia Sheinbaum, pero a los legisladores también les dejará mucha tarea y a los votantes, por supuesto, que apoyen a los legisladores de Morena. Es una estrategia eminentemente electorera. Vamos ahora con Paulina Laborí con los temas más importantes que marcaron la agenda de este jueves. Adelante, Pau. Gracias, Mario. Comenzamos con la información. Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11.25%. Con esta decisión, la postura de la política monetaria se mantiene en la trayectoria requerida para lograr la convergencia de la inflación a su meta. De acuerdo con los datos del INEGI, la inflación en México registró un incremento anual de 4.88% durante enero, con lo que ligó 3 meses al alza, mientras que el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.89%, la tasa más alta para un primer mes del año desde 2017. Luisa María, alcalde secretaria de Gobernación, señaló que para financiar la reforma de pensiones del presidente López Obrador se creará un fondo de pensiones del bienestar que estará respaldado por recursos de dependencias como el IMSS, el ISSSTE, el SAT, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como por los fideicomisos del Poder Judicial, el presupuesto de los órganos autónomos y utilidades que generen las empresas paraestatales de las Fuerzas Armadas. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las finanzas del país están sanas y que la deuda pública hasta enero es igual a la que recibió cuando llegó a la presidencia en 2018, por lo que aseguró que el próximo gobierno no requerirá de una reforma fiscal. Las finanzas públicas están sanas completamente, al grado de que en enero la deuda pública de México era igual en términos del Producto Interno Bruto a la que recibimos en 2018. La industria automotriz inició el año con buenos resultados. Según cifras del INEGI, durante enero se fabricaron 307,069 autos en el país, lo que representó un crecimiento de 9.5%, mientras que las exportaciones incrementaron 6.8% al enviar al extranjero 254,367 vehículos. Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz espera que la producción nacional alcance más de 3.5 millones de unidades este 2024. Para la celebración del Super Bowl que será disputado el próximo domingo por los jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco, las autoridades mexicanas prevén que el país exportará a Estados Unidos 130,000 toneladas de aguacate provenientes de Michoacán y Jalisco. La naviera Maersk informó que el exceso de oferta de buques afectará las ganancias de la compañía los próximos años y no ha registrado beneficios por el aumento de tarifas de traslado que implementaron ante los conflictos en el Mar Rojo. ARM Holdings prevé sólidas ganancias para el primer trimestre de este año, impulsado por la fuerte demanda de su tecnología para el diseño de chips de inteligencia artificial. En el cuarto trimestre de 2023, la compañía ingresó $824 millones, cuando el mercado estimaba ingresos por 761 millones. Hasta aquí con la información más importante del día. Mario, regreso contigo. No solo Carlos Slim ha sido beneficiado en el gobierno del presidente López Obrador, lo que le ha ayudado a ser el hombre más rico de México con más de 100,000 millones de dólares, una fortuna que nunca había alcanzado Carlos Slim. También los ultrarricos del Consejo Mexicano de Negocios se han beneficiado
Cada vez tienen más relaciones, más empresas, más negocios y como dice el presidente, dinero llama dinero. En su gobierno ningún rico ha perdido dinero, no le han ido mal a los multimillonarios, eso lo reconoce el presidente López Obrador. Y en el CEO hicimos una investigación profunda sobre las entrañas del Consejo Mexicano de Negocios, quiénes son sus integrantes, quiénes se han sumado, ya llegaron mujeres a este club selecto de los ultrarricos, pero cómo les ha ido, qué negocios y sectores controlan. Vea este especial. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A nombre del Consejo Mexicano de Negocios, les damos la más cordial bienvenida. La alianza entre Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios era impensable en un inicio por los ataques que, como candidato opositor, había lanzado en contra de los ultrarricos. Lo que pienso es que le han hecho mucho daño al país. Ellos son responsables de la tragedia nacional en buena medida. En 2018, en plena campaña presidencial, bastó una alusión a este club de multimillonarios para que hicieran una reconfiguración en su liderazgo. Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio Haro, relacionados con una presunta campaña para evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, fueron sustituidos por Antonio del Valle Perochena, cuya familia había sido cercana a López Obrador, y Blanca Treviño. México votó por el cambio y eligió como próximo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios reconocemos y respetamos su triunfo. Lo cierto es que la cúpula empresarial del Consejo Mexicano de Negocios, una organización que históricamente ha operado en la secrecía, conserva los privilegios de los que ha gozado desde hace más de 6 décadas. El gobierno de López Obrador ha optado por mantener la paz con un sector vital para la economía nacional, vinculado al 17% del Producto Interno Bruto, mientras que los empresarios ofrecen inversiones y empleo, al tiempo que fortalecen su red de negocios y el valor de sus riquezas. El poderoso Consejo Mexicano de Negocios, cúpula que aglutina a los hombres y solo unas cuantas mujeres más acaudalados y poderosos del país, tiene las llaves de las puertas de Palacio Nacional, pese a la promesa del presidente López Obrador de separar el poder político del económico. El CEO documentó cuántos empresarios conforman el club de ultrarricos, qué empresas dirigen, los sectores económicos que dominan, la forma en que ligan sus relaciones personales, así como el crecimiento de sus fortunas. El Consejo Mexicano de Negocios está conformado por 61 magnates que participan en sectores clave de la economía como la construcción, alimentos, finanzas, telecomunicaciones, minería, petróleo, bebidas, tiendas minoristas, aeropuertos, transportes, entre otros. 3 de los hombres más ricos de México están representados en los asientos de la organización: Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillares, cuyas fortunas aparecen listados en el índice global de multimillonarios de Bloomberg. Esos 3 empresarios mantienen monopolios con varias de sus empresas. Slim, por ejemplo, acapara el 70% de los ingresos en el sector de telefonía celular, con una riqueza de $102 mil millones. Larrea controla la producción de cobre y los transportes por vías férreas, con una riqueza acumulada de $34.100 millones. Y Baillares es el rey de la plata, símbolo de la minería mexicana, con una fortuna valuada en $3.730 millones. La industria del tequila es dominada por la familia Beckman, también presente en el Consejo Mexicano de Negocios, cuya marca José Cuervo lidera la producción de esta bebida con 46.2% del total, pero también a escala mundial, con 28.5%. La compañía generó un valor de ventas de tequila de aproximadamente $2.853 millones. Antonio del Valle Ruiz es dueño del Grupo Caluz. La joya de la corona para el empresario es Orbia, antes Mexichem, líder mundial en la producción de tuberías de plástico que representa 44% del mercado mexicano de PVC. Pero la red llega más lejos. Y es que si bien el Consejo Mexicano de Negocios dice tener 59 empresas afiliadas, su influencia realmente se extiende a al menos 134 compañías y un listado de 41 instituciones no gubernamentales, culturales, artísticas, educativas, institucionales o filantrópicas, donde la cúpula empresarial suele trabajar relaciones y acuerdos comerciales. Así, pese a los amagues de Andrés Manuel López Obrador, el poderoso club de los ultrarricos sigue intacto, con más integrantes, mayores fortunas y un enorme poder de relacionamiento con la política mexicana. En nombre del Consejo Mexicano de Negocios, les damos las gracias por su asistencia. Tengan todos ustedes una excelente tarde. Esta es una investigación de Mario Alberto Gámez y José Raúl Linares.
este jueves me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Noticeo a José Medina Mora. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex a nivel nacional. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, José, por venir y por platicar de pues lo que ha pasado esta semana, la publicación de iniciativas de reforma, 20 iniciativas, 18 constitucionales, 2 legales que el presidente López Obrador mandó a la Cámara de Diputados y que quiere que se aprueben. Ya algunas las había socializado en sus conferencias matutinas, la del Poder Judicial, la electoral, la de pensiones, que generó mucha discusión, debate antes de conocer a detalle el texto, pero también están las del salario mínimo, hay algunas que tienen que ver con el sector agropecuario, en fin. ¿Cómo ves de bote pronto todas estas iniciativas? Sí, bueno, primera instancia, pues suena que a 4 meses de una elección tan importante como la que tendremos el 2 de junio, pues no es el momento de ponernos a profundizar en estos cambios fundamentales de nuestra Carta Magna. La Constitución, desde luego, puede ser modificada y pues establece que requiere 2/3 partes de la votación. Sí. En ese sentido, bueno, se requiere que las fuerzas políticas de oposición estén de acuerdo y pues que tengan el tiempo suficiente para discutirlas a fondo, cada una, no como un bloque en conjunto, y por eso, bueno, no es el mejor momento. Ahorita debemos estar concentrados en el proceso electoral. Tampoco es el mejor momento hacia final de un sexenio, porque esto tendrá repercusiones para la siguiente administración. Sin embargo, bueno, está en su derecho de presentar las iniciativas, como bien mencionas, 18 constitucionales, y cada una de ellas requerirá pues de ese análisis profundo. Algunas de ellas ya tienen tiempo discutiéndose, algunas de ellas ya han sido rechazadas y que se vuelven a presentar. Entonces es importante como darle su espacio a cada una y ver, bueno, cuáles son las que generan en el largo plazo beneficio para los mexicanos, cuáles son aquellas que ya tienen ese amplio consenso, esa unidad, y que por lo tanto pues todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que es algo que va a beneficiar al país, y cuáles son las que requieren mucho más tiempo de discusión, ¿no? Y para eso pues que se les dé ese tiempo y cuando sea oportuno se discutan. Algunas de las que mencionas, Mario, como por ejemplo en la reforma de pensiones, bueno, en el 2020 se aprobó una reforma de pensiones en donde el sector empresarial hace préstamos poniendo un monto adicional precisamente para que alcance a tener, digamos, cercano a su último salario al momento que se pensionen. Nos parece que es una reforma complementaria. Entonces, pues bienvenida, y esperemos que se dé la discusión en el Congreso y que con eso pues se pueda seguir adelante, siempre en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, de otra que se ha hablado mucho, como bien mencionas, en las mañanas, la reforma al Poder Judicial. Sí. Nos parece que una cosa es los puestos de elección popular en diputados, senadores o en el Ejecutivo, presidente, gobernadores, presidentes municipales, y muy diferente el Poder Judicial, en donde no responden a un distrito o a un estado, no responden en sí a los ciudadanos para ser electos, sino, por ejemplo, la Suprema Corte tiene la misión de que se respete la Constitución. En ese sentido, cualquier ley o cualquier decreto que vaya en contra de la Constitución, pues es precisamente la Suprema Corte la que lo tiene que analizar y en su caso desechar. Esos pesos y contrapesos son fundamentales para el avance de la democracia. Ahora, da la impresión de que el presidente López Obrador sabía desde la presentación de las iniciativas que iba a ser muy difícil que pasaran, porque la mayoría son constitucionales, porque requieren, como ya decías, la mayoría calificada, es decir, votos de la oposición, y la oposición ha dicho, ya ha reaccionado y ha dicho, no vamos a aprobar nada que destruya instituciones, que sea regresivo, que sea antidemocrático, y por lo que se ve en el discurso de la oposición, pues la mayoría de lo que se presentó es que la consideran de esta manera. La de pensiones, la oposición había dicho, estamos dispuestos a revisarlos, queremos que los trabajadores se pensionen de una mejor manera de como lo vienen haciendo hasta ahora, pero al meter el fondo de 64,000 millones de pesos
que va a ser financiado según la iniciativa con los fideicomisos del Poder Judicial, con los recursos de los organismos autónomos y de otros recursos. Pareciera que no va a pasar tampoco, pero ¿qué ven de fondo? Un tema electoral que le va a ayudar al gobierno a obtener votos, a Morena, al partido en el poder. Bueno, siempre a la hora que se presentan tantas iniciativas en un periodo electoral, pues hay esa liga hacia buscar un beneficio electoral. Y esa es una lectura. La otra es una lectura de largo plazo, más bien tratando de poner agenda para la siguiente administración. Pero consideramos en Coparmex y en el sector empresarial que cada una requiere ese análisis a fondo. No descartamos que algunas sean aprobadas, es decir, que los diputados, senadores de oposición consideren que es algo positivo para el país y por eso la aprueban. Digamos, esta de pensiones que mencionas, pues es un complemento para los que de alguna manera no estaban contemplados en las reformas anteriores. Entonces, digamos, es algo que, bueno, ya les tocará analizarlo, pero que es muy diferente a la que pretende nulificar a todos los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Ya hemos visto los beneficios que tiene para la ciudadanía el INAI, para que, por ejemplo, los ciudadanos tengan ahora acceso a su expediente clínico que no se los querían dar, o la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que nos permite tener mejores tarifas para telefonía celular, o el IFT, que eliminó esta tarifa de larga distancia que teníamos antes. Hemos visto con sorpresa que incluyeron a Coneval, que es un organismo que nos permite que entender mide la pobreza y la efectividad de los programas sociales. Exacto, ¿no? Entonces es importante tener esos órganos constitucionales autónomos porque son los contrapesos, ¿no? Así como el Poder Judicial, el hecho de que se vuelva a presentar una reforma electoral, Mario, cuando ya fue el plan desechada. A, B, C, y se volvió a presentar. Se volvió a presentar como A, pues fue desechada. Fue cuando la ciudadanía salimos en 65 ciudades en defensa del INE, presentan el plan B, que es aprobado, pero es inconstitucional, la Suprema Corte lo desecha, lo vuelven a presentar. Pues consideramos que pues, la voz de la ciudadanía, la voz de los partidos de oposición ha sido muy clara y no es momento de hacer un cambio en la ley electoral. Ya habrá tiempo entre la elección del 24 y la del 27 que se hagan las modificaciones, porque siempre es perfectible cualquier ley, ¿no? No solo son estas iniciativas las que están en el Congreso, las que ya llegaron a la Cámara de Diputados, hay una muy importante que tiene que ver con los trabajadores y que pretende reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, 2 días obligatorios de vacaciones a la semana. Esa se va a discutir o no va a salir o no, porque digamos que va por la vía de la justicia laboral que dice el gobierno que ha quedado a deber. Sí, digamos, en esa lo que se requiere es un mayor diálogo social. Justo a finales de este mes se abrirán las mesas para ese amplio diálogo social y es algo que se tiene que discutir a fondo. Tenemos que ligarlo con productividad y un poco el modelo chileno nos da una pauta de cómo hacerlo gradualmente, pero ligado a productividad. Es decir, si logramos las metas de productividad se puede ir avanzando, pero de manera gradual. Entonces, lo que esperamos es que todo este año existe ese amplio diálogo social y que será para el 2025 en que se discuta esa parte de la gradualidad, pero ligada a la productividad. ¿Cómo hacerle, José Medina Mora, cuando tenemos una sociedad polarizada, y yo digo que mucho tiene que ver el titular del Ejecutivo en esa polarización social, en esta división social, para hacer entender, por ejemplo, a los trabajadores que pues dignamente quieren mejores condiciones laborales, más tiempo de esparcimiento, que es un poco a lo que va esta de bajar las horas laborales, el tema de una mejor pensión, etcétera? Pero ¿cómo explicarles que el país de pronto no tiene esa capacidad financiera, por ejemplo, para hacer una reforma de pensiones para que todos nos pensionemos con nuestro último salario al 100%? ¿Cómo explicarle a la gente eso sin que caigamos en es que no lo quisieron aprobar, son los neoliberales, son malos? Pero hay matices dentro de todo y parece que hoy la política está yendo hacia ese lado, hacia estás conmigo o estás contra mí, sin que haya blancos sin que haya grises, digamos, ¿es blanco o es negro? Sí, consideramos en Coparmex y en el sector empresarial que algo importante que necesitamos lograr es la unidad.
Y hay evidencia muy clara de cómo desde el sector empresarial hemos impulsado subir los salarios mínimos. De hecho, desde el 2016, es decir, antes de esta administración, cuando se desindexó el salario mínimo de muchas variables que aparece en la UMA, hemos podido incrementarlo. De la mano con los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, en esta administración se ha subido el salario mínimo un 110%, pero también apoyamos el que subiera los días de vacaciones de 6 a 12 días, en donde pues es precisamente buscando ese bienestar de los trabajadores. Desde luego buscamos, fuimos pues parte importante en la ley de subcontratación, el que se mejorara la condición de participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, hay evidencia muy clara de cómo desde el sector empresarial hemos impulsado estas reformas que benefician a los trabajadores y que así lo seguiremos haciendo. Es decir, no termina las propuestas de subir el salario mínimo con esta administración. Nosotros empezamos antes y seguiremos. Queremos llegar a la línea del bienestar familiar, entonces lo seguiremos impulsando. Pero también estas otras reformas en la parte de pensiones, Mario, es importante destacar quizá la mayor reforma impulsada por el sector empresarial, cuestión social, es la reforma de pensiones del 2020. Gracias a eso, lo que nos dimos cuenta es que no había suficiente dinero en la cuenta del trabajador para una pensión digna, y entonces dijimos, lo vamos a poner nosotros, las año empresas. Con año al 15% la aportación de los patrones hacia el 2030, ¿no? Es decir, 1% por año durante 8 años, ya este será el segundo, el 2%, digamos, ya fue el año pasado el 1%, y justo en la reforma que se presenta de pensiones es complementaria, porque son aquellos trabajadores que empiezan a cotizar a partir del 97 y que no necesariamente alcanzaban las semanas de cotización para esa pensión. Entonces consideramos que abona lo mismo, es decir, estamos buscando ese bienestar de los trabajadores, y claro, siempre hay que buscar, cómo se va a fondear, ¿no? Lo que planteas de dónde saldrá ese dinero, pues se plantea que se vendan propiedades de gobierno, los inmuebles de Fonatur, deudas que tengan de otras dependencias. Bueno, habrá que ver de dónde salen esos recursos, pero es complementaria a lo que ya propusimos desde el sector empresarial. ¿Qué estaría en riesgo? Con eso terminamos. Te pregunto por último, José Medina Mora, ¿qué estaría en riesgo si se aprobaran fast track, digamos, este tipo de reformas que ya sabemos requieren los votos de la oposición, pero en términos del crecimiento del mercado informal, en términos de la presión que tendrían las finanzas públicas y el país, la calificación de México ante los mercados internacionales, digamos, una crisis financiera, económica, que a lo mejor ya no nos queremos de acordar de las que tuvimos del 94, en el 2009 y de ahí para atrás? Digamos, ¿qué está en riesgo si pasaran así estas iniciativas sin consensos políticos, sin acuerdos y sin ver realmente si se pueden hacer o no? Claro. Sí, importante lograr esos consensos, esa unidad, ese beneficio de largo plazo. Por lo mismo, bueno, pues habrá que trabajarlas, porque no hay consenso en la reforma del Poder Judicial, no hay consenso en quitar a los órganos autónomos, no hay consenso en la ley electoral, es decir, en que sean electos, por ejemplo, los consejeros del INE, los magistrados del tribunal, o el quitar plurinominales. Todo eso tendrá que generar ese consenso y ver más adelante. La parte de la energía, ya tenemos una solicitud de consulta por parte del gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno de Canadá, porque no estamos cumpliendo lo que firmamos en el TEMEC. Entonces, insistir en reformas en ese mismo sentido, primero, no tienen el consenso interno, pero además nos van a generar problemas en convenios que hemos firmado, como son los tratados internacionales. Pues vamos a ver cuál es el derrotero de estas reformas, de lo que se discuta en la Cámara de Diputados y también pues de cómo se va utilizando este tema, si es que se va a utilizar por parte del presidente de forma electoral, porque ya lo veremos en sus conferencias matutinas. Te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio del Noticeo, José Medina Mora. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Mario, y enhorabuena. Gracias. Es el presidente de la Coparmex a nivel nacional. Vamos a otros temas. Así cerraron los mercados financieros más importantes este jueves. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada con una pérdida de 1.62% a 57.762.44 unidades. Los índices de Wall Street cerraron al alza este jueves. El Standard & Poor's avanzó 0.08% a 4.998.90 puntos.
El promedio industrial Dow Jones subió 0.09% a 38.710.62 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 0.22% a 15.991.14 puntos. El peso mexicano se depreció 0.54% frente al dólar al cierre de las operaciones. El tipo de cambio cerró en 17.16 unidades por dólar. Al menudeo, la divisa estadounidense se vende en 17.59 pesos en ventanilla. Los precios del petróleo cierran al alza este jueves. El contrato de marzo del WTI de Estados Unidos subió 3.51% a $76.45 por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte para entrega en abril incrementó 3.30% a $81.82 por barril. Hasta aquí el noticeo, muchas gracias por habernos acompañado este jueves. Soy Mario Maldonado, director del CEO, y los espero, ya lo saben, el próximo jueves en punto de las 7 de la noche con toda la información financiera, económica, de negocios y política. Muy buenas noches.